Retomamos esta jornada y vamos a escuchar a alguien que va a disertar sobre la enseñanza que tiende puentes. Ella es profesora en Ciencias de la Educación y Psicología. Es especialista y magíster en formación de formadores de la UBA. Es profesora en el Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas en la UBA. Quiero contar algo. Mi hija mayor está estudiando en la UBA. Tengo un orgullo. Estoy tan contento, tan feliz. Bueno, ella es docente de posgrado en la Universidad Flaxo y en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, donde es directora del profesorado universitario. Ella también es asesora pedagógica en instituciones educativas de Chile, Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina. Pero cuando yo le mostré este listado, me dijo, te falta algo. Yo dije, ¿what? Me dice, soy abuela. Orgullosamente de Tommy, de Bobby, de Sol, de Fermín, de Agustín y de Matías. Rebeca, bienvenida. Un aplauso grande para vos. Rebeca Anijovic va a disertar sobre la enseñanza que tiende puentes. Buenos días a todos, a todos. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo, bueno, estas inquietudes que tenemos todos los que somos docentes por cómo enseñar cada día mejor, cómo lograr que nuestros estudiantes aprendan mejor. Así que muchísimas gracias por la invitación. Pensé en la idea de enseñanza que tiende puentes porque hay una inquietud, ¿vieron? A uno se le van ocurriendo cosas cuando se acuesta a la noche y no puede dormir y está pensando y pensando. Y tenía una inquietud que todo el tiempo se repetía, conversando con maestros, con maestras, con una pregunta que en realidad tenía que ver con qué hacemos con todo lo que los chicos traen de afuera de la escuela, o tienen o hacen afuera de la escuela. Y de esas conversaciones es que pensé en la idea de los puentes. Entonces voy a compartir primero con ustedes, hice una selección de algunos puentes, hay muchos más, y después pensar desde la perspectiva del aprendizaje y desde la perspectiva de la enseñanza algunas cuestiones. Este era el puente que dio origen al título de la conferencia y que un poco cuando ocurrió la pandemia y los chicos empezaron a aprender cosas por fuera de la escuela, empezaron a hacer cosas más autónomamente, cosas que no necesariamente tenían que ver con el currículum escolar. Aprender a hacer la cama, a enseñarle algo a un hermano, a cocinar, obviamente a bajarse un tutorial para ver cómo se resuelve algo. Y entonces estos chicos aprendieron una cantidad de cosas en términos de habilidades, de capacidades, de competencias y por supuesto también de saberes, ¿no? Y entonces la pregunta era, ¿qué hacemos con eso que ellos traen y con lo que nosotros tenemos que enseñar? Y entonces algunos sostienen, tenemos que seguir a rajatabla lo que hay que enseñar, otros dicen, pero ¿y entonces cómo le damos lugar a los intereses, a las inquietudes, ¿no? Y entonces esa idea de puente que es, bueno, ¿cómo tratamos de llegar a un punto medio sin renunciar a lo que nosotros tenemos que enseñar, pero incorporando aquellos que ellos traen, que saben? Y entonces apareció el primer puente. El segundo puente, también vinculado desde ahí, es entre el afuera y el adentro. La escuela tradicional que nosotros conocemos es de, ¿vieron las aulas de las 4 paredes donde tiene que suceder todo ahí adentro del aula? Y si hay chicos afuera del aula, seguro es porque alguno se portó mal, ¿no? Y si hay alguno en la biblioteca, porque lo mandaron a hacer alguna tarea extra o diferente. Y la pandemia nos hizo pensar en este concepto de expansión,
expansión no solamente de espacios, expansión de tiempo, expansión de saberes, expansión de disciplinas. Y entonces hoy tenemos una escuela, hablando genéricamente, que no puede ser una escuela cerrada al afuera. Y esa escuela abierta es una escuela en intercambio con otros que no necesariamente son del campo de la educación. Diría, si ustedes ven las inquietudes hoy en relación, por ejemplo, a trabajar por proyectos interdisciplinarios, si nosotros pensamos hoy cuántos aportes tenemos de otras disciplinas para entender el campo de la educación, no solamente de la didáctica, de la psicología, qué dice el arte, qué dice la economía, qué dice la sociología, qué dicen los distintos actores en términos de todas las artes posibles, esas conversaciones que lo que nos hacen es abrir la cabeza. Nosotros estamos recuperando un concepto que están usando en distintos lugares que se llama pensar fuera de la caja, ¿no? Con esa idea de que, bueno, si no se me ocurre algo vinculado a cómo mejorar la enseñanza, digo, no siempre buscarlo en el campo de la didáctica, buscarlo en el campo de la música, en el campo del arte, buscarlo en la pintura, buscarlo, pero no porque voy a tomar necesariamente y voy a enseñar música, sino porque es justamente pensar desde otra perspectiva. Y la escuela que tenemos hoy necesita pensar fuera de la caja y entrar en contacto con otras organizaciones, con otros espacios, la escuela y la plaza de enfrente, la escuela y organizaciones de la sociedad civil que rodea la escuela y el club. Bueno, hay mucho de eso para hacer en un modelo de dejar que los niños no estén más sentados 8 horas en un banco durante la jornada escolar. Y obviamente eso implica cambiar muchísimas cosas de la escuela, cambiar cuestiones de organización y por supuesto sabemos que algunas son más difíciles que otras porque no dependen de nosotros, sino de las normativas. Pero nosotros nos especializamos en, voy a decir simpáticamente, en quebrar, sí, es una palabra más fuerte, pero pero en quebrar en el buen sentido, no en no cumplir la norma, sino que la norma no nos impida, ¿no? Yo trabajo en la Facultad de Derecho en la UBA, que si alguno lo conoce, tiene los bancos pegados al piso y la fila es así, quiere decir que si ella entró primera y quiere salir, tienen que levantarse todos. Y entonces, formando a los abogados que quieren ser docentes, cuando les planteamos hacer una estrategia en grupo, su primera respuesta es no podemos porque los bancos no se mueven. Y sí, claro, no vamos a proponer que te saquen los clavos de los bancos, pero uno podría decir, bueno, date vuelta, sí. Pero no. Pero además ustedes saben que hay una curiosidad muy interesante en esa facultad, no es la única, pero los bancos, estas filas que son como más anfiteatro y una tarima donde los profesores se paran y dan clase, esos bancos, la mesa no es plana, es un plano inclinado. Y entonces las cosas se caen, o sea, uno apoya y se cae. Entonces indagamos un poquito por qué esos bancos, que hace muchos años, por supuesto, y un celador, un señor ya jubilado de la facultad, pero que sigue dando vueltas, nos dio una explicación un día maravillosa. Dice, ¿saben por qué este plano inclinado? Para que se queden quietos. Le digo, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver? Me dice, usted apoya el cuaderno para escribir, tiene que apoyar los brazos para sostener el cuaderno, que no se le caiga. Con lo cual, todos los alumnos quietitos, ¿no? Bueno, y uno diría, no podemos cambiar eso que está clavado al piso. Pero bueno, no pensé, bueno, ¿cómo?
No, el decano, el consejo, además vieron la sala de profesores de la Facultad de Derecho, tiene techos altos y cuelgan los próceres que nos miran fijo, digamos, desde arriba, con lo cual uno diría, bueno, todo asusta y entonces no genera cambios, pero bueno, allí vamos. También tender puentes entre lo individual y lo colectivo. Hoy hay mucho trabajo colaborativo, muchos proyectos que trabajan colaborativamente, pero fíjense que todavía seguimos evaluando a los estudiantes básicamente individualmente, ¿no? Entonces, pero queremos que aprendan a trabajar colaborativamente, que sean solidarios unos con otros. Queremos muchas cosas en la enseñanza, pero todavía estamos lejos de que eso aparezca también en el campo de la evaluación. Obviamente, a esta altura, solo para mencionarlo, no nos ocupa solo lo cognitivo, sino todos los aspectos emocionales, todos los aspectos vinculares, todos los aspectos de modos de comunicación, de cuidado del otro, forman parte hoy de estos puentes que tendemos desde la escuela con nuestros estudiantes, obviamente familias. También buscar ese lugar intermedio en el puente entre la escuela que solo pide respuestas a una escuela que enseña a preguntar. Nosotros estamos acostumbrados, los chicos responden, les pedimos respuestas correctas, en algunos casos en oficio de estudiante, como diría Perrenú, ¿qué quiere que le conteste, señorita? Vieron que Mafalda tiene una historieta divina, lo que es políticamente correcto, lo que mi mamá dice que debería decirle, lo que usted quiere escuchar o lo que yo pienso. Y hay algo de cuánta necesidad tenemos hoy de enseñar a preguntar, no solamente a responder. Y ustedes saben que enseñar a preguntar es súper difícil, porque cuando uno dice a los chicos, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Entendieron? Ninguna pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿qué deberían preguntar? Porque, digo, algunos preguntan, ¿a qué hora es el recreo? Falta mucho para que termine. Pero esas no son preguntas, ¿no? En términos de desarrollo de pensamiento. Queremos que sean pensadores críticos, queremos que sean capaces de analizar, interpretar, comprender, pero realmente les pedimos respuestas correctas y muchas de esas veces respuestas únicas. Entonces hay un desafío que tenemos hoy, porque además tenemos a la inteligencia artificial respirándonos en la nuca y corriendo más rápido que todos nosotros. Entonces, bueno, ¿cómo cambiamos que la escuela no solo los eduque para que respondan, sino para que aprendan a formular preguntas, preguntas genuinas, preguntas potentes, preguntas que tengan que ver con el interés? Entonces, pensando en esos puentes, quiero compartir algunas ideas vinculadas al tema del aprendizaje y después algunas vinculadas a la enseñanza. Primero, compartir una pregunta que venimos discutiendo sobre todo con profesores de secundaria o del segundo ciclo de primaria, diciendo o afirmando que los estudiantes de hoy son apáticos e indiferentes, que nada los termina de, ellos dicen, de motivar, de convocar, y entonces la búsqueda desenfrenada de recursos mágicos, ¿no? Donde si alguien encuentra una pista maravillosa y la vendiera, se haría millonario de todos los docentes intentando comprar esa idea, esa llave que teóricamente abre el interés y la supuesta apatía de los estudiantes. Y en realidad mi primera respuesta a esta pregunta es que sí son apáticos y indiferentes, pero con determinados requisitos o situaciones. La primera, cuando el contenido que le enseñamos está totalmente alejado de sus intereses y sin desafíos.
esos contenidos de repetición porque el diseño curricular dice que hay que enseñar y entonces los estudiantes los tienen que aprender. Y allí claramente, cuando no hay ninguna conexión con sus intereses o sin desafíos, respondería que sí son indiferentes y apáticos. Lo son también frente a formatos idénticos para todos. La misma actividad, con el mismo recurso, en el mismo tiempo, para todos los estudiantes, cuando sabemos que ninguno de nosotros hoy aprende igual al otro. Cuando sabemos que somos inteligentes de maneras diferentes. Cuando sabemos que cada uno de nosotros, a alguno le gusta aprender solo, otro en grupo, alguno de día, otro de noche, uno con música, otro en silencio, uno escribiendo, el otro escuchando. Entonces la pregunta es, ¿por qué seguimos insistiendo con un formato como este? Que yo estoy parada acá, hablándoles a todos por igual, suponiendo, deseando que todos aprendan exactamente lo mismo que estoy diciendo yo. Y ese formato correspondía a otra escuela, la escuela homogénea de la generación del 80. Creo que pasaron algunos años, no sé si muchos, pero esta escuela no puede sostener más la homogeneidad, lo cual no quiere decir que no hay que buscar cosas comunes, pero cosas comunes sumado al respeto por la singularidad, a encontrar esos modos de enseñar y aprender que consideren esa singularidad. Y obviamente también son indiferentes y apáticos cuando sus voces no están presentes en la vida escolar. Antes de la pandemia hubo una actividad organizada por las escuelas de la Vicaría de la Ciudad de Buenos Aires, donde participaron 400 adolescentes durante una jornada de todo el día, donde tenían que trabajar para hacer una propuesta de cómo debiera ser la escuela secundaria. Y uno, con el equipo de diseño de esa actividad, había algunas hipótesis de lo que pensábamos que podíamos encontrar. Por ejemplo, que iban a pedir que la escuela empiece a las 10 de la mañana, que el recreo sea de 50 minutos y la clase de 10, ¿no? Esas, digamos, casi simpáticamente. Y hicieron unas propuestas de escuela secundaria que más de un ministro de Educación estaría feliz teniendo esas propuestas, con la conciencia, con la claridad, con la responsabilidad. Buscaron modelos de escuelas en otros lugares del mundo, discutieron, o sea, la voz de estos estudiantes, digo, no es una voz que simplifica, que banaliza, sino todo lo contrario, ¿no? Una escuela potente, una escuela más pensada a quienes son los usuarios, diría la gente de marketing, ¿no? De esa escuela, y no solamente nuestras intencionalidades, que por supuesto las tenemos. Entonces diría, sí pasa eso, pero obviamente de ninguna manera creo que son ni apáticos ni indiferentes. Ustedes vieron que si los ven a veces jugar en red y los llaman para, no sé, venir a cenar, y uno diría, ¿ese es el chico que en la escuela está identificado como que tiene déficit de atención? Bueno, no tiene déficit de atención, no está disperso. Obviamente uno diría, la escuela no es para estar todo el tiempo jugando en red. Pero entonces la descripción de que son apáticos, indiferentes y con alto grado de déficit de atención tiene mucho que ver con cuál es la propuesta que les hacemos. La curiosidad, que forma parte hoy tan importante del aprendizaje, y saben, sobre lo cual hay bastante poco escrito en relación a la curiosidad y la enseñanza. Hay poquito, porque despertar la curiosidad no es lo mismo que motivar a un estudiante, ¿está bien? Despertar la curiosidad, las maestras de nivel inicial siempre son testigos y definen muy bien. Los chicos entran al jardín con miles de preguntas acerca de lo que se les ocurra, ¿no? Y cómo eso después va desapareciendo. Y nos queda casi poco y nada de curiosidad, y no porque no la tengan,
pero la propuesta escolar no permite que esa curiosidad, por ejemplo, se desarrolle a partir de proyectos que los chicos eligen, a partir de preguntas que a ellos les parecen relevantes y que por ahí para nosotros nos parece que no es una pregunta, ¿no? O la rápida respuesta, ¿por qué llueve? Porque tal cosa, y cerramos, ¿no? Y uno diría, ¿por qué? Bueno, porque el tema de la lluvia no es la unidad en la que estamos trabajando. Bueno, pero es la puerta de entrada a un interés que tal vez nos permita llevarlos después a donde nosotros queremos que vayan. En las definiciones, digamos, la idea de curiosidad aparece con ir más allá, explorar, buscar algo, pero los que trabajan investigando el tema de curiosidad dicen que una de las maneras de trabajar con la curiosidad o de la búsqueda de curiosidad de parte de los chicos, uno es, por supuesto, saber más de algo, pero otra, y que es una idea interesante en términos de la enseñanza, es la incoherencia. ¿Vieron? Cuando ellos piensan que si yo les pregunto por qué se cae un objeto, ¿no?, al piso, y alguno dice porque hay alguien empujando desde arriba, ¿no es cierto? Y esa es una hipótesis que construyen en el nivel inicial, pero de repente alguno dice, no, alguien de abajo, ¿no?, tiene un imán y lo atrae. Cuando esas, que son dos hipótesis absolutamente diferentes, esa incongruencia favorece la curiosidad. Entonces uno podría pensar, ¿cuántas de las estrategias que usamos podrían basarse sobre la idea de la incongruencia o la incoherencia? Los chicos la usan para muchas cosas. Le preguntan a la mamá le dice que sí, le preguntan al papá, el papá dice que no, y se mete en el medio, ¿no?, para, obviamente, su propio beneficio. Con lo cual, la incongruencia y la coherencia es un factor que permite trabajar con la curiosidad. Philippe Mériès, a quien seguramente ustedes leyeron mucho, toma estas tres ideas y él plantea que ni la motivación, ni el esfuerzo, ni la autonomía debieran ser requisitos previos con los que un estudiante viene a la escuela. Vieron que nosotros pensamos muchas veces que no vienen motivados, que son muy dependientes. Bueno, Mériès dice que la responsabilidad de dar el primer paso con respecto a estos tres puntos somos nosotros, los docentes. Nosotros tenemos que lograr, él habla de motivación, hoy las teorías hablarían más de ayudar al estudiante a encontrarle sentido a lo que aprenden, más que motivación, porque vieron la discusión si la motivación es intrínseca, entonces si no la tiene, entonces nunca va a estar motivado. Entonces hablamos más de la construcción de sentido. El esfuerzo, uno diría, bueno, no se esfuerza este alumno. Y Mériès dice, nosotros tenemos que lograr que él se esfuerce porque hay algo que le interesa, ¿no? No es requisito previo. Y la autonomía, porque nosotros como docentes, y obviamente que hablo genéricamente, favorecemos mucho la dependencia. ¿Vieron? Con las preguntas, los chicos preguntan, ¿puedo pintar con rojo? Si nosotros le decimos que sí, pintan. Si le decimos que no, no. Y ese modelo de dependencia sigue en todos los niveles de escolaridad. Y yo comparto un ejemplo que me pasa en la universidad, o sea, no con niños pequeños. Cuando frente a un parcial los estudiantes preguntan, por ejemplo, ¿este texto entra para el parcial? Si nosotros le decimos que sí, lo leen. Si le decimos que no, y uno dice, un señor, porque estos son abogados, un señor de 40 en la universidad, ¿me puede preguntar si yo le digo que sí va a leer el texto y si le digo que no, no? Bueno, uno podría entender montones de cuestiones, de la evaluación y demás, pero digo, hay algo en la construcción de la autonomía que
que nosotros, diría, retaseamos. Cuando son chiquitos, porque son chiquitos, cuando pobrecitos están en el primer ciclo de la primaria recién, cuando están en la secundaria porque recién entran y el pasaje de la primaria a la secundaria, y cuando están en la universidad, ¿no? Entonces, hay algo de la construcción de autonomía que tiene que ver hoy con mucha fuerza en un mundo tan incierto y cambiante como vivimos, en lo cual los estudiantes van a tener que seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida y van a tener que cambiar todo el tiempo porque cambian las reglas de juego todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo formamos estudiantes más autónomos? En pandemia, el uso de la clase invertida, que fue una estrategia, digamos, muy promocionada, hay ya varias investigaciones mostrando por qué no funcionó, porque la idea no es mala, porque la clase invertida requiere estudiantes autónomos, que en su casa lean los materiales o desarrollen una tarea que les proponemos, pero si no lo hacen, no hay clase invertida, vuelven a la clase sin haber leído y nosotros tenemos que dar clase. Entonces, hay algo del desarrollo de la autonomía que es un tema muy importante para pensar en cómo favorecemos en las escuelas estudiantes más autónomos, cognitivamente, emocionalmente, socialmente. Entonces, algunas pistas de dónde surge el aprendizaje, ¿no? Y, por supuesto, hay muchos puntos de partida, pero por lo menos compartir algunos. El aprendizaje surge de preguntas que se formulan, mucho más que de nosotros intentar enseñarle a otro, ¿no? Entonces, por eso la importancia de enseñar a preguntar. De las interacciones con otros. No hay nada mejor para aprender que es vincularme con otro. Y el otro no necesariamente puede ser mi par. Puede ser alguien de otro grado, puede ser con un maestro de otra sección, ¿no? Con alguien de fuera de la escuela. Hoy, a través de las nuevas tecnologías, tenemos mucho para mirar afuera. De los modos de intervenir en su entorno, los proyectos sociales, los proyectos de solidaridad, los proyectos que llevan a los chicos por fuera de la escuela a hacer cosas que son buenas para la comunidad. Puede ser para el barrio, puede ser para la escuela, puede ser para la ciudad. De las experiencias por las que transitan, y las experiencias no se transitan sentados en la silla 8 horas diarias. No es de allí donde, en esta generación, en estos chicos que tenemos hoy en día, pero también del sentido que le otorgan los chicos a las experiencias. Nosotros a veces les proponemos una experiencia que nos parece maravillosa, pero si ellos no le encuentran el sentido, por más maravillosa que sea nuestra intencionalidad, no necesariamente a ellos les significa algo. Y por supuesto, y vinculado con la autonomía, de los modos de hacer visibles sus aprendizajes, que puedan poner en palabras y nos expliquen cómo están resolviendo esa tarea, que se den cuenta que la estrategia que eligieron para resolver la tarea no les está funcionando y tienen que elegir otra. Eso es autonomía. Eso es desarrollar las habilidades del aprender a aprender. Eso es desarrollar habilidades metacognitivas. Y a eso hay que dedicarle tiempo en la escuela. Porque no surgen por generación espontánea o porque yo alguna vez hice un ejercicio donde les pregunté que me cuenten cómo se sintieron haciendo la tarea. Y eso no es metacognitivo. La pregunta es, ¿cómo te diste cuenta que esta cuenta era de sumar y no de restar? ¿Qué te resultó difícil hacer? Si tuvieras que explicarle a tu compañero cómo hacer la tarea porque no vino hoy a la escuela, ¿cómo se lo explicarías? Porque sabemos que cuando enseñan a otro, están aprendiendo también sobre sí mismos. Bueno, eso requiere tiempo y requiere un tiempo que no es... Algunos de ustedes se acordarán, hace muchos años había un taller de metodología de estudio, donde a uno le enseñaban, por ejemplo, a subrayar, ¿no? O a identificar las ideas principales en un texto, qué sé yo, de historia. Pero resulta que después, cuando iba a ciencias naturales, la maestra le decía, bueno,
seleccionen las ideas principales que ustedes ya saben. No, pero yo las sé seleccionar en historia. Y eso pasaba, y por eso ese proyecto, digo, de alguna manera se eliminó, porque los chicos no hacían la transferencia de una disciplina a otra. Hacer transferencia es difícil, y hacer transferencia hay que llevarlos, ¿no? Es como decir, te llevo de la mano, recordá qué hiciste para resolver esto, vamos a usar estas pistas para hacer esto otro. Y hay que conducirlo, hay que orientarlo y hay que dedicarle tiempo. Y entonces vienen las discusiones, ¿cuándo querés que le dedique tiempo? Mi programa es así de largo, como si enseñar todo ese programa fuera el objetivo de la enseñanza hoy. Acá lo tienen a Mériès, ¿vieron? Y Mériès dice algo tan lindo que no tenía sentido parafrasearlo. Dice, un sujeto adquiere saberes cuando los convierte en su historia. Otra vez aparece la idea de la conexión entre el interés y lo que el estudiante y lo que queremos enseñarle. Mériès dice, entra en un libro cuando las palabras que lee le resuenan en él. ¿Está bien? Hay algo de ese libro que nuevamente lo vincula. Y dice, comprende un modelo científico o una teoría cuando se las apropia. Y apropia no es repetirla de memoria. Apropia es explicarla con sus propias palabras, ofrecer un ejemplo, relacionarlo con otra cosa, contar una historia sobre eso, ¿no? Entonces, el circuito que venimos trabajando desde el campo de la enseñanza se inició con estudiantes pasivos, sentados tomando nota, sigue con estudiantes activos a quienes nosotros les proponemos una tarea y la hacen, pero estamos apostando al estudiante protagonista, que es mucho más que un estudiante activo, es un estudiante que trae ideas, que sugiere recursos, un estudiante que frente a un proyecto, a partir, por ejemplo, de una pregunta que nosotros podíamos traer como pregunta potente, si yo pienso en algún problema, por ejemplo, de energía hoy o de cambio climático, ese estudiante protagonista podría traer una segunda pregunta, un subproblema sobre el tema de la energía o del cambio climático que le interese a él, y otro estudiante traer otra pregunta que le interese, y entonces armamos grupos y están trabajando dentro de la temática de cambio climático en distintos subproblemas que refieren a sus intereses. Cuando compartimos esto muchas veces con los profesores, la primera reacción es ¿cómo van a aprender cosas diferentes? ¿No? Y uno diría, garantícenme alguno de ustedes que cuando yo termine y me vaya, todos los que están acá van a decir exactamente las mismas cosas que yo dije. ¿Alguien podría garantizarlo? Pero yo estoy hablando lo mismo para todos. Pero a cada uno de ustedes les interesan cosas diferentes, conectan con cosas diferentes. Ahora, mi preocupación sí debe ser lo común. Y lo común en este caso podría decir, yo quisiera que de todo lo que estoy diciendo haya dos ideas que se las lleven todos. Y si quiero que se las lleven todos, no me alcanza con decírselas. Tendría que hacer algunas actividades para que ustedes se apropien todos de esas dos ideas. Y las otras 28, cada uno llévese lo que quiere, lo que puede, lo que le interesa. Y eso pasa con el aprendizaje. Entonces, que porque yo les ofrezca trabajar sobre problemas distintos implica que los chicos no van a aprender todos lo mismo, digo, igual no van a aprender todos lo mismo, ¿no? Entonces, ser protagonista es encontrarle sentido y propósito a lo que estoy aprendiendo. Y entonces, ¿cómo los ayudamos a que le encuentren sentido y propósito? Ser protagonista implica, desde el punto de vista emocional, que tenga confianza en que puede aprender, ¿no? Eso que tan fuertemente sabemos que impacta, ¿no? Si le decimos a alguien, yo tengo algún
recuerdo feíto de cuando estaba en primer grado, que obviamente no sabía lo que significaba. Mi maestra le decía a mi compañerito de banco, es que a vos no te da la cabeza para aprender, ¿no? Por supuesto, a los 6 años, 7 años, eso no significaba nada, pero yo me lo acuerdo hasta hoy, ¿no? Y uno podría hablar, no sé qué fue de la vida de mi compañerito de banco, porque vieron que en el 4.º grado los echaban a los varones de la escuela porque las chicas ya crecíamos y éramos una tentación para ellos, entonces separaban varones de mujeres. Pero digo, seguro que esto impacta, seguro que decirle a alguien, vos no podés, otra vez preguntando lo mismo, siempre vos, igual que tu hermano, ¿no? Todas esas, una lista así grande, que hoy no es tan políticamente correcto decirlo, pero a veces no es la palabra, a veces es el gesto, ¿no? Y bueno, que tiene ese impacto. Entonces, ¿cómo construimos confianza en que pueden aprender? Pero además ser protagonista implica que pueda tomar decisiones sobre sus aprendizajes, sobre sus modos de aprender, sobre temáticas dentro de la que nosotros les proponemos que puedan tomar decisiones. ¿Qué pasa del otro lado? Que es la enseñanza, porque esto mostraba el aprendizaje. Enseñar, si tuviera que tomar una breve y rápida definición, porque hay miles de definiciones, es inscribir contenidos, ¿no?, que tenemos que enseñar en los problemas vivos que le den sentido. Para quienes enseñamos, el abrir el diario implica identificar 28 problemas que podríamos usar para enseñar. Yo digo siempre, pobre el mundo con tantos problemas, pero para nosotros como docentes, digo, casi todo lo que pasa alrededor nuestro puede ser objeto de vinculación, no necesariamente de enseñanza directa. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero en la imagen de la derecha hay un señor en una isla que dice, qué aburrido, no hay nada para ver, ¿no? Y uno mira y dice, hay millones de cosas para ver. Y del lado derecho habrán visto esta historieta de Frato. La maestra está dibujando, enseñando en el pizarrón una mariposa. El niño mira por la ventana que hay una mariposa real y la maestra le dice, no te distraigas, ¿no? Hay otra que yo pensé que le había puesto, pero no. Se deben acordar también de Frato, que la maestra está en el bosque con los chicos con un atril dibujando árboles. Y uno dice, pero a ver, señora, tiene todos los árboles ahí. ¿Cómo está dibujando? Bueno, hay algo de eso que todavía conservamos en la enseñanza. Enseñar, de alguna manera, tiene que ver con la idea de construir confianza, tiene que ver con ese encuentro más genuino, ¿no?, más auténtico entre docentes y estudiantes, tratando de construir pensamiento colectivo, pensamiento común, pero también apostando a las diferencias y a las singularidades. Y enseñar también implica una presencia significativa de adultos en la escuela. Y con esto quiero decir que la presencia no es simplemente de enseñar, ¿no? La presencia es estar con el cuerpo, con la cabeza, con la escucha, con el afecto, para poder acompañar a cada uno de estos chicos en un periodo difícil en el que estamos atravesando, ¿no? Y esto vale para todos los niveles de escolaridad y para distintas situaciones escolares. También en esta idea de expansión, yo también intenté buscar expansiones convocando a algunos autores, así como lo hice con Mérier, lo hice con Brunner. Brunner, fíjense lo que dice, que enseñar es generar alternativas. O sea, Brunner dice, no hay un único modo de enseñar.
hay varios, y él dice, si generamos alternativas, uno puede ir eligiendo, esto sí, esto no, ¿no? Y avanzando y descartando otros. Enseñar hoy, digo, todos los autores dicen menos cantidad y más profundo, pero todavía no lo logramos. Seguimos con mucha cantidad, con mucho aprendizaje que Perkins llama aprendizaje, ¿vieron? Aprendido, aprobado y olvidado. Construcción de conocimiento frágil. Yo siempre les pregunto, ¿se acuerdan algún río de África que aprendieron en el Nilo? Pero porque se hace crucigramas con eso, ¿no? O sea, no porque se acuerdan del río Nilo. Yo también hago crucigramas. Río africano de 4 letras, no, río egipcio de 4 letras, dice Nilo. Pero sin embargo aprobaron todo geografía, ¿no? Digo, como muestra de cuánto conocimiento frágil construimos, no intencionalmente. Y enseñar, hoy uno diría, es provocar en el otro el deseo de aprender, provocar la pregunta, provocar la contradicción y convocar, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo. También le pregunté a Gardner, vieron que hoy con la inteligencia artificial podemos hablar con todos y traer a los que no están tan bien, porque Brunner ya no vive, pero Gardner, más allá del tema de las inteligencias múltiples, antes de hablar de las inteligencias múltiples, Gardner habló de las puertas de entrada al conocimiento, que después con las inteligencias este concepto quedó medio tapadito, porque él decía, hay que entrar a un conocimiento nuevo por distintas puertas para lograr que todos entren, ¿no? Fíjense qué aspiración que tenía. Entonces, en el libro La educación de la mente y el conocimiento disciplinar, que es de los tal vez menos leídos, pero es un libro estupendo de Gardner, él plantea ahí que hay que enseñar 2 conceptos. Él, por ejemplo, tiene 1/3 del libro dedicado a cómo enseñar junto matemática y música. Y lo plantea con ejemplos de nivel inicial, primaria, secundaria, ¿no? Y así hace lo mismo con la teoría de Darwin y con el Holocausto. Él toma, para tomar la mentira y la verdad, la belleza, o sea, toma conceptos bien amplios. Pero él dice, fíjense, puertas de entrada, y este es el ejemplo de la teoría de Darwin. Si uno entra con puerta de entrada como biólogo al tema, entonces diría, ¿por qué son tan distintos entre sí los pinzones de las islas vecinas? Si uno entra como artista, observaría los pinzones porque quiere usar la música, el baile o el dibujo para plasmar su experiencia. O si entro como historiador, entonces estaría mirando qué ocurrió cuando Darwin encontró los pinzones. Entonces las puertas de entrada no es simplemente que a veces entro con un video y otras veces entro con la música, también puedo entrar de distintas perspectivas, de distintas profesiones, de distintas miradas. Bueno, y eso también nos ayuda a provocar y convocar. Perdón. Prometo que ya es el último al que le pregunto. Astolfi es un francés, no es para los que son de mi generación y estudiábamos el libro de historia de Astolfi, no es este. No, ese no me trae gratos recuerdos, pero Astolfi, que tiene textos muy lindos sobre la enseñanza, tiene una definición de lo que para él llama actividades funcionales, ¿no? Que fíjense cómo las define. Responden a una... en principio él dice, las actividades funcionales parten de propuestas de los estudiantes, de acuerdo con sus intereses y del objetivo planteado por el docente. O sea, no es solamente el interés del estudiante, es a partir del objetivo que plantea el docente traer la propuesta del estudiante que el docente reformula, orienta, relaciona con otros contenidos y favorece la autonomía. Y es un poco esta idea de cómo hacer puente entre lo que traen y lo que nosotros queremos.
Todo este recorrido implica que tenemos que formar en la formación inicial docentes reflexivos, que sean capaces, de construir y reconfigurar su práctica. Docentes que, aunque hayan sido formados en un modelo y formato particular, tengan esa capacidad, como tienen los docentes si los estimulamos y les damos espacio, a volverse a preguntar acerca de lo que están haciendo, a no tener problema de decir, la verdad, esto por acá no va, no sé muy bien por dónde, pero si me siento con otro par y charlamos un ratito, seguramente se nos ocurren muchas puertas de entrada. Por eso la formación de comunidades de aprendizaje es tan importante y comunidades de práctica, porque no hay que inventar la pólvora todos los días. Hay mucho inventado, hay mucho para compartir. Y vieron cómo antes se luchaba contra el copyright. Hoy damos vuelta y decimos right to copy, ¿no? El derecho a copiar buenas cosas, ¿por qué no? Después, sobre lo que copié, podré darle una vuelta, reinventarlo, pero si está bien y es un buen ejemplo, ¿por qué no usarlo, no? Bueno, para cerrar, compartirles un texto muy breve de Jorge La Rosa, cómo él define el aula, ¿no? Y La Rosa dice: el aula es un dispositivo temporal, un dispositivo en el que se hacen o se diseñan o se construyen formas de temporalidad, un dispositivo lumínico en el que se da luz, se da a ver, en el que las cosas se descubren, en el que se diseñan y se construyen formas de iluminación y de visibilidad, pero también puede haber formas de oscuridad y opacidad. Un dispositivo posicional y presencial, en el que cada uno tiene que estar presente, hacerse presente, mantenerse presente en la posición y la disposición que es propia. Y un dispositivo textual y verbal, dice, hecho de lecturas y comentarios, de palabras y silencios, de preguntas y respuestas, de conversaciones y diálogos. Muchísimas gracias. Un placer. Muy, pero muy bien, Rebeca. Hay ida y vuelta, hay feedback, hay preguntas. Sí, soy Leonardo Tasca de la Federación Económica. Quería hacer una pregunta que tiene, es muy pequeña la pregunta, pero tiene una antesala, digamos, ¿no? En una película argentina, vieja, del cine clásico, que se trata del color, del detalle de una gran familia, el niño Disco, lo que llega, que era senador y llega borracho a la madrugada, le dice al policía que custodiaba la mansión, le dice: cuando yo sea presidente de la República, a vos te voy a nombrar ministro de Educación. Pero señor, le dice el policía, si yo no sé leer ni escribir, no importa, el que tiene que saber leer y escribir son los alumnos, no el ministro. Usted tomó con mucho beneplácito ese hecho que ocurrió de los 400 alumnos que armaron un proyecto educativo o algo parecido de cómo debía ser una propuesta. Y usted dijo que el ministro se tenía que estar feliz si escuchaba esa propuesta. Mi pregunta es, ¿son los alumnos los que tienen que hacer las propuestas de enseñanza de la escuela? No. Yo traje la historia porque vinculado a la necesidad de que escuchemos las voces de los alumnos también. Nosotros, está claro que quien decide los proyectos institucionales, los formatos, no son los estudiantes, pero yo creo honestamente que si los escucháramos más, porque muchas veces quien llega a ministro, y no estoy hablando de nadie en particular, no necesariamente sabe de la escuela. Quien define políticas públicas muchas veces está sentado en un escritorio, y caminar la escuela, caminar el aula y escuchar lo que pasa y ver lo que pasa
no es que es el único referente, pero yo esa es mi perspectiva, por supuesto no hace falta que estemos de acuerdo, pero yo creo que no se puede generar un proyecto educativo sin caminar las escuelas, sin ver lo que pasa, sin escuchar a las familias, sin escuchar... Que escuchar no significa que yo hago, porque si un chico me dice, bueno, hagamos un recreo de 2 horas y media... no significa que yo lo escuche, pero para mí escucharlo significa que si él propone un recreo de 2 horas y media, porque me está diciendo que algo de lo que le pasa en la escuela no le interesa, lo aburre, no lo desafía. Obviamente no es que él dijo eso y yo voy a mi escritorio y armo un decreto y digo a partir de mañana los recreos duran 2 horas y media. Pero a mí me parece que ellos tienen muchas cosas para decir, junto con lo que los docentes tienen para decir, con los equipos directivos, los supervisores. O sea, esto es una construcción colectiva. La decisión no la toma claramente un estudiante. O sea, cuando yo me refería a que bien le vendría a algunos ministros leer eso, no es porque el ministro agarraría esa propuesta y diría, ya está, a partir de mañana, pero digo, propusieron algunas ideas, ¿no? Le voy a dar un ejemplo muy chiquitito de una de las que me acuerdo. Ellos decían que como la escuela secundaria está dividido por materias, es muy difícil hacer un proyecto compartido. Y entonces un grupo había armado un horario, de ejemplo, ¿no?, con las materias que tenían en ese momento ellos en la escuela, mostrando cómo se podía, simplemente articulando diferente la caja horaria, tener a 2 profesores de 2 disciplinas diferentes, uno en primero A y uno en primero B, en el primer bloque de lunes a la mañana, ¿no?, y hacer algo junto esas dos. Digo, como un ejemplo chiquitito de que la gramática escolar, que siempre es muy poderosa, bueno, a los chicos se les ocurrían algunas cosas. Entonces, a mí me parece muy importante escucharlos, y sostengo que sí, pero no es solo la palabra de ellos, por supuesto. Igual también el ministro debería saber leer y escribir, digo, en su historia, además de, ¿no? Claro. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Hola, buen día, muchas gracias por darme la palabra. Gracias, Rebeca, por tu conferencia. Yo soy Ignacio Martincic, docente de filosofía, tal vez apoyando un poco lo que decía Rebeca y haciendo hincapié en lo que mencionaban de la tal vez imposibilidad de los estudiantes de decidir sobre su trayectoria educativa. Quería hacer brevemente un pequeño comentario sobre lo que pasó justamente la semana pasada, que en filosofía queríamos abordar el tema nietzscheano, ¿no?, las ideas de Nietzsche en secundaria. Y bueno, tuve la posibilidad de justamente pedirles a los estudiantes de dónde quisieran verlo, y surgió la iniciativa de verlo desde el campeonato de Argentina del año pasado del Mundial. Y bueno, y terminamos haciendo hincapié justamente en la figura de Lionel Scaloni y de Messi, ¿sí?, sobre como sujetos que se reinventaron, y a partir de eso y de las críticas que surgieron en sus comienzos como deportistas, surgió el tema del eterno retorno que plantea Nietzsche. Y lo trabajamos de ese lugar, lo tenemos trabajando con collage, con imágenes, y se planteó, digamos, la concepción del eterno retorno nietzscheano a partir de esas 2 figuras deportivas, que tal vez era por ahí un poco puesto en duda por el colega que mencionaba que tal vez los estudiantes no pueden traer situaciones de su interés a los campos educativos. Excelente, y estoy seguro que no se van a olvidar. No se van a olvidar de los conceptos de Nietzsche, seguramente, porque es una experiencia significativa para ellos, ¿no? Y no se van a olvidar. Y si se olvidaran, sabrían dónde ir a buscar, qué ir a buscar, ¿no? Porque yo tampoco me acuerdo a veces, digo, lo importante no es hoy que tenemos tantos dispositivos tecnológicos. Dígame si alguno de ustedes se acuerda de algún teléfono de memoria. O sea, uno pierde el celular y no puede hablar con nadie, ¿no? Bueno, claro, pero la pregunta sería, ¿necesito eso o necesito saber que si perdí el teléfono, dónde podría recuperar mis teléfonos, mis números, ¿no? Bueno, algo de eso, bueno, así que gracias por el ejemplo. No sabes, Rebeca, que comparto plenamente, porque yo me acuerdo de memoria el teléfono fijo de cada uno de mis compañeros, de Gustavo, de Cristian y de Rolo, de la secundaria. ¿Pero por qué? Porque iba un teléfono público y marcabas 477-2190, que era el teléfono de Gustavo. Yo marcaba 482-1789, que era el teléfono de Rolo, o 481-0592, que era el teléfono de Cristian. Y egresé hace mucho tiempo.
¿Pero te acordás de los de ahora? Never, ni el de mi hija sé. No, Claro. no, terrible. Bueno, está bien. Uno, obviamente, hay cosas que aprendió de memoria y que las tablas de multiplicar, ¿no? Uno aprendió las tablas de multiplicar de memoria y él las puede decir 3 por 1, 3, 3 por... Y seguro que en el momento que los aprendiste, porque el problema del aprendizaje, dicen muchos autores, es si sabés bien dónde guardar para después poder recuperar. ¿Vieron cuando uno guarda algo muy bien en el placar y después dice, lo guardé tan bien que no lo puedo encontrar? Bueno, allí aparecen lo que se llaman claves de recuperación. Entonces, por algún motivo, que puede ser emocional, que puede ser de cualquier índole, hay aprendizaje que sistemáticamente repitió poesías de memoria que hemos estudiado. Todo eso y está bien. La pregunta que yo te haría es, y con todo respeto, ¿para qué querés tener en tu cabeza los teléfonos de tus compañeros? O sea, que ya ni siquiera los podés llamar porque seguramente tienen celular. Me estás haciendo reflexionar, Rebeca, de una manera impresionante. Ahora yo te pregunto, en mi cabeza, el botoncito de delete, ¿dónde está? No hace falta que lo deletes, no hace falta. La verdad es que no es que hace falta, pero la pregunta sería, ¿te es útil esa información? A mí me resulta anecdóticamente divertida. Yo me acuerdo el teléfono de mi casa de la infancia, 266863. Tomá. ¿Para qué me sirve? Para nada. Para nada. Pero esa es una anécdota simpática que cuando me acuerdo del teléfono, me acuerdo de la casa de la infancia donde vivía, vos te acordaste de tus compañeros, o sea... Sí, y me acuerdo del teléfono público que estaba pinchado. Totalmente. Y llamábamos a la familia que tenemos en Buenos Aires, en Lobería, increíble, horas charlando. Le robábamos al Estado, a Entel, en aquella época. Eso no lo contemos, esa parte no. Es que hablando del placar, todos tenemos un muerto en el placar. Bueno, no todos. Otra pregunta y cerramos, a ver, ahí. Mi nombre es María, soy directora de una escuela primaria de Mar del Plata, Instituto Educativo Yumbel. Más que una pregunta, quería conocer tu opinión sobre las pruebas escolares que se vienen tomando hace un par de años, en el nivel primario sobre todo, donde si bien las orientaciones escolares que nos mandan son muy buenas y abren la cabeza de docentes y estudiantes, el tipo de textos que nos envían para leer, que los chicos puedan leer, les resultan aburridos o otra vez tengo que leer Ricitos de Oro, yo ya sé esta historia, otra vez tengo que leer Caperucita Roja. Conocer tu opinión con respecto a esto. Miren, la evaluación de los aprendizajes es un tema sumamente complejo, o sea que voy a decirte alguna cosa, pero requeriría mucho tiempo. Un país necesita saber dónde están sus estudiantes, ¿está bien? O sea, hablo genéricamente. Los países para tomar decisiones de políticas educativas tienen que saber el diagnóstico, como un médico tiene que saber el diagnóstico. Siempre la pregunta es cuáles son las metodologías que se utilizan, pero te diría que más que las metodologías, a mí lo que me preocupa es que no hay un plan de evaluación que se sostenga independientemente de los gobiernos que pasen. Entonces, sube un gobierno nuevo, cambia la metodología, empezamos de vuelta, sube otro gobierno, vuelve a cambiar la metodología de evaluación. Y las metodologías de evaluación a nivel nacional requieren un tiempo de análisis, de procesamiento de los datos, de devolver los datos para que las escuelas puedan hacer lo que tengan que hacer para mejorar y de fijar políticas públicas. Y cuando terminas todo eso, cambió el gobierno y eso desapareció. A mí me preocupa más eso que en todo caso después cuestiones, claro, después podemos discutir si no solamente el texto, sino cuáles son los ítems, qué les preguntan a los chicos, o sea, hay después para mirar la prueba en sí misma, pero me parece que el problema está todavía antes, ¿no? Que es cómo tener un plan de evaluación que efectivamente nos dé información valiosa para poder generar las propuestas de mejora de la lectura, de la escritura, de lo que fuera, y que no cambien porque cambia el gobierno, sea cual fuera el gobierno, ¿no? O sea, es muy trabajoso armar un plan de evaluación.
es muy trabajoso, tiene que ser muy riguroso. Las preguntas que se diseñan se chequean por expertos, porque no es lo mismo preguntar una cosa que otra, te da resultados diferentes. Entonces es un trabajo enorme, del cual después tenés que tomar decisiones. Y cuando termine todo eso, ese plan ya no está más. Claro, como el tener el 266863 en la cabeza. A mí me preocupa más eso. Y después podemos discutir si tendrían que leer de vuelta Ricitos de Oro o no, pero en todo caso es más metodológico de los especialistas en diseñar instrumentos de evaluación. Pero que hace falta diagnosticar, claro que hace falta. Porque si no, ¿cómo sabes si hay que hacer más plan de alfabetización, más plan de comprensión lectora? ¿De qué se trata mejorar? Y además también pensar si la mejora debería ser igual para todo el país o no. Nosotros tenemos desigualdades en las jurisdicciones, ni mejor ni peor, distintas. Bueno, todo eso es de arriba, antes de llegar a la metodología, ¿no? Impecable. Por acá tenemos una pregunta. Ponete de pie, presentate. Mi nombre es Laura Frodietti, directora del Colegio Baden-Powell. No, quería agregar y que también tengan en cuenta los nenes incluidos. ¿Los nenes incluidos en las aulas, porque las pruebas de aprender no lo tienen en cuenta. Por eso digo, claro. No, en estas pruebas últimas tampoco. No. Tal cual. Bien, estamos para cerrar. Si quieren, no sé si alguien tiene alguna preguntita más, levanta la mano. En segunda fila, me acerco yo, chicos por acá. Ponete de pie, presentate en sociedad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra. Hola. Soy directora del nivel primario y propietaria junto a mis socias del Colegio Aprenderes de Tandil. Y a modo de cierre, simplemente quería agregar que gracias a Dios nosotros somos un colegio nuevo, ¿sí? Empezamos en el 2016, recién, si bien el maternal ya fue fundado en el 98, iniciamos un proceso de crecimiento con nivel inicial, primario y ya vamos por segundo año de secundaria. Tuvimos la suerte de implementar todo esto que vos hoy nos comentás, con muchísimo trabajo, no es fácil, pero al ser un colegio nuevo, con gente nueva, donde uno los capacita de cero y que no tiene que por ahí replantear, claro, esos vicios, estamos llevando a cabo todo esto y podemos dar fe hoy en día de los resultados que tienen los chicos en su trayectoria. El disfrute que tienen los chicos de su trayectoria escolar, ir con ganas al colegio, que los padres te digan, se quedó llorando porque no pudo venir, o está enfermo y quiere ir, o que los vengan a buscar y los chicos digan, no, pa, ya me siento mejor me quedo. Y vos decís, pues te vinieron a buscar. No, pero yo ya me fue la descompostura, me quiero quedar porque tengo el cierre del proyecto, porque viene tal que lo vamos a entrevistar, porque tenemos una salida educativa, porque son tan protagonistas y se apropian tanto del aprendizaje que logran disfrutar el proceso de escolaridad como propio. Y tengo una hija mayor que está en otro colegio, porque ya nosotros recién vamos por segundo de secundaria, que va a un colegio excelente también, pero más tradicional, y ella cumple, tiene todo 9 y 10, cumple, le va bien. Pero no le hables del colegio. Mi otro hijo, que es menor, está por egresar en sexto, y yo le pregunto los proyectos de primer año, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, y te los puede contar todos de principio a fin. ¿Qué aprendieron? ¿A dónde fueron? ¿A dónde viajaron? ¿Qué les pasó? Todas las experiencias que vivieron porque tienen una marca emocional y se acuerdan los contenidos porque tienen experiencia, vivencia y marca emocional. Así que dar fe de que todo esto que vos comentaste se puede hacer, que hay que trabajar para eso y que el resultado es excelente. Buenísimo, gracias. Impecable. Y no te querías poner de pie para hablar, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, aleluya por eso. Bueno, estamos para cerrar, ¿te parece? Yo te quiero agradecer. Yo sé que estoy convencido que tus nietos te deben adorar. Es una mujer que transmite paz, ¿eh? Hablas y transmitís paz. Así que bienvenido a ese instrumento. Bueno, gracias a todos ustedes y ojalá haya muchas experiencias que seguro que las hay, Gracias, muchas gracias. El aplauso gigante para Rebeca Anijovic. ¿Te puedo hacer un gimme five así? Un choque los 5. Ahí está. ¿Cómo trabaja este equipo? Y ya que está, vamos a agradecerle enormemente. Tengo el machete por acá, a la Escuela Municipal de Formación Profesional número 1 y número 8 de la Municipalidad del Partido General Pueyrredón, con su profesora Carla Gallardo. Vení, Carla, para acá. Los estudiantes que forman parte del equipo, ¿sí?
Noelia Fantini, Violeta Álvarez Muñoz, Agustina Prieto, Lorena Correa, Alejandra Sánchez, Carolina Holanda, Liliana Or, Vanina Solano, Cecilia Maluf y Karina Asensio. Esto es construir, ¿sí? Esto es política de Estado, las cosas buenas que el Estado proporciona. Y yo quiero pedirte, Carla, una reflexión de lo que ha sido la experiencia de ustedes acá en este congreso. La verdad que fue una oportunidad para las chicas porque realmente a veces no tenemos la posibilidad de que tengan el entorno laboral, de venir a un hotel privado, de poder desempeñarse, y le da muchísimas más herramientas para poder definir su futuro. Ellos en las escuelas de formación profesional lo que buscan es un futuro. Entonces, bueno, muchísimas gracias a la organización por la oportunidad. Gracias, chicas, y felicitaciones. Bueno, estamos llegando casi al final. Conclusiones a cargo de ella, amiga de AIEDVA, amiga de la JUNEP, doctora en educación. El aplauso para Claudia Romero. Bueno, voy a compartir con ustedes las notas que fui tomando. Algunas notas, ustedes tendrán las suyas. Los voy a invitar a que hagamos muy breves, 5 minutos de un raconto de qué pasó en estos días. El lema de este congreso, la educación entre el legado y la innovación, es algo que vimos desde el primer momento, ¿no? Les voy a pedir que nos detengamos en la palabra entre, porque entre está hablando de un trayecto, de un camino. Este congreso fue transitar ese camino. Estuvimos estos días de viaje, literalmente, pero también en un viaje entre el legado y la innovación, yendo y viniendo, ¿no? En ese entre. Y yo tengo mis notas de viaje, como si fueran esos cuadernos que uno escribe de los viajes. En la apertura, cuando salimos nomás de viaje en esta misma mesa, recuerdo que el lema estuvo muy presente, estuvo muy claro. Todos quienes hablaron, incluso miembros de distintas organizaciones, asociaciones a lo largo de todo el país, que fue muy emocionante verlos subir a las distintas provincias, Corrientes, allá Tierra del Fuego. Digo, el país salta, ¿no? De punta a punta. Sentados acá, fuerte eso, fue una imagen fuerte. Y hablando del lema, ¿no? Rápidamente todos se apropiaron de ir entre el legado y la innovación. También en esa mesa de apertura me resuenan las palabras de Marina, la presidenta de AIEDVA, llamando a la autonomía de las escuelas, a la centralidad de las escuelas en las decisiones. Luego vino la conferencia inaugural. Ahí estuvimos sentados en esta mesa también, Lino Barañao y yo. Hablamos en mi caso, del legado, que no debería ser entendido como una tradición, ¿sí?, que está puesta ahí para repetirla, casi muerta. La educación puede caer en eso, en que terminar repitiendo formas vacías de sentido. Pero también está el riesgo de la innovación entendida como mero consumo, como el mero consumo de modas, de subirse a todas las olas para estar a la moda, para ser una escuela ayornada. En esa superficialidad que tiene a veces la innovación entendida de ese modo. Lino Barañao se centró en el tema de la innovación, hizo una reflexión sobre la aceleración del cambio, ¿recuerdan? Y la necesidad de hacerse preguntas. Y lo que él decía es: tratemos de poner al estudiante en el lugar de quien indaga, en el lugar de la indagación,
esto está dicho con mis palabras en mis notas, él lo dijo de otra forma, más que en el lugar del indagado, o sea, del examinado, ¿no? Él dice, ayudemos a que, como los científicos, puedan hacerse preguntas. Y dijo una frase que también anoté y subrayé. ¿Vieron cuando algo nos gusta mucho y uno lo anota? Dice, la curiosidad, dice ella, Lino, es opuesta al miedo. La curiosidad es opuesta al miedo. Tener escuelas curiosas, tener estudiantes curiosos, tener docentes curiosos, de eso se trata. O sea, gente sin miedo. El viernes arrancó hablando de inclusión, Gabriela Kryczewski. Hizo una muy buena conferencia donde invitó a construir una exposición, una comunidad que permita alojar la diversidad, ¿se acuerdan? Que generara una cultura inclusiva también para los adultos de la escuela, para las familias que se acercan a la escuela. Y anoté una pregunta del público que arrancó un aplauso, no recuerdo quién la hizo, pero dijo que en el fondo se trata de, en vez de diagnosticar, de reconocer al otro. Y todos lo aplaudieron muy fuertemente. No recuerdo quién fue, pero vos estás allá. Bueno, fue una síntesis perfecta porque fue el broche y creo que por eso fue un aplauso, ¿no? Cuando alguien logra esa síntesis. Después vino el panel de periodistas. Hablaron de perros que muerden hombres y de hombres que muerden perros. De la batalla por el lugar de la educación que tienen que jugarse en los medios. La educación tiene que hacerse siempre una batalla para ocupar las agendas también, no solo de los medios, sino de las políticas, por ejemplo, ¿no? De los candidatos, en fin. Se habló de la noticia como algo excepcional, espectacular, que por eso la educación a veces no aparece, porque no tiene esa cosa espectacular, no vende, ¿no? Y que era importante recuperar el periodismo de servicio, el periodismo que muestra no solo buenas noticias, sino que enseña de algún modo, que muestra experiencias valiosas. Acá quiero hacer un comentario, porque esto es una nota marginal. Sobre ese panel de apertura que hablé recién de Lino Barañao, se hizo una nota periodística, porque el Congreso es esto, pero también hay cosas en paralelo, notas periodísticas, reuniones. Bueno, se hizo una nota donde ese panel apareció como si hubiera sido otra cosa, donde había no dos personas, sino una, y donde una, en este caso Lino, básicamente había dicho que no había que cerrar el CONICET, no sé si vieron la nota, y criticó a un candidato. Ok, fue así, pero no tan así. Y ahí viene una reflexión que también dijimos en el panel. Hay una forma de edición de la realidad que no es exactamente contraria a la realidad. Es lo que se llama la posverdad, ¿no? Que es algo que va por ahí cercano a la verdad. Saber eso es importante, porque cuando hablábamos de hacer una alianza necesaria entre educación y comunicación, educación y periodismo, hay que ser conscientes que hay lógicas diferentes. Lo dijimos en el panel también. Que nuestro trabajo, el de las escuelas, es un trabajo de largo plazo, de largo aliento. Nuestras apuestas son largas. Ustedes tienen escuelas, no están haciendo una apuesta, no están en un negocio de hoy para mañana, ¿no? Ustedes llevan generaciones, muchos de ustedes, al frente de escuelas. Es a largo plazo. La lógica de los medios es a corto plazo. Es la nota de mañana, que tiene que picar, que tiene que ser leída. Por lo tanto, debe ser
artista, efectiva, y no siempre demasiado apegada a la realidad, porque se busca otra cosa. Esto digo, hay que saberlo, hay que hacer la alianza, pero eso hay que saberlo y cuidarse, ¿no? Bueno, son mis notas, ustedes tomarán las de ustedes. Y hoy tuvimos dos momentos académicos, el de Mariela Karp y el liderazgo, que nos volvió a conectar con nuestro lugar, con nuestro lugar de líderes, de representantes, de directivos, de dueños, de coordinadores. Nos llevó a mirarnos a nosotros mismos, a nuestras capacidades, nuestras fortalezas y también nuestras debilidades, y nos trajo una de mis imágenes preferidas, que es ese primer capítulo de New Amsterdam, donde hay dos frases que volví a escribir y volví a subrayar. La primera es la gran pregunta que debe hacer un líder: ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Fíjense la humildad y el poder al mismo tiempo que tiene esa pregunta. Y la otra frase es cuando él dice: nosotros somos el sistema. Esa frase, nosotros somos el sistema, me hizo volver a pensar en Marina. Cuando Marina dice, vamos las escuelas, vamos con la autonomía de las escuelas, Marina está diciendo, el sistema somos las escuelas. Nosotros somos el sistema. Me parece que eso tiene que quedar repicando, ¿no? Todo el tiempo. Rebeca, para final, que hacía tanto que no nos veíamos, ¿dónde está? ¿Se fue? Bueno, nos volvió a conectar con la enseñanza, que es nuestro negocio finalmente, ¿no? Es lo que hacemos. Y nos vuelve a poner el foco en la enseñanza. Y vuelve a hablar de despertar la curiosidad. Con eso está volviendo a Lino. Lino Barañao dijo, ¿se acuerdan? Al principio un científico es un gran curioso. Yo era un gran curioso de chico. Hay que ir por el lado de la curiosidad. Bueno, Rebeca cierra y dice, hay que despertar la curiosidad. Y como educadores somos responsables de que eso pase. No podemos seguir pretendiendo que nos vengan curiosos, que vengan motivados, que se mueran por aprender regla de 3 simples, etcétera, etcétera. No, nuestro trabajo no es ese. Y ella vuelve a centrarnos en dónde está el trabajo. El trabajo es producir curiosidad. Qué difícil en estos tiempos, ¿no? Competir con las pantallas, competir con la posverdad, competir con todo eso. Producir curiosidad y conectar con la verdad. Ese es el trabajo. Entonces, el viaje fue un viaje circular, porque al final volvimos al principio. Y siempre es medio así, porque al final del viaje hay que volver a casa. Y vamos a volver a casa. Todos, mañana, algunos hoy, otros mañana. Vamos a volver a la escuela. Yo creo que vamos a volver diferentes. Uno siempre de un viaje, si fue bueno el viaje, vuelve diferente. Por último, tengo acá una última nota que tiene que ver con las chicas. Perdón, esto no va a ser un discurso feminista, simplemente la emoción que me produjo este cierre de las chicas del cierre, las chicas que todavía están ahí, de las escuelas de formación profesional de Mar del Plata, de protocolo y ceremonial. Me emocionó mucho verlas en el cierre. Y también recordé las chicas del comienzo, esas 4 adolescentes, para los que estuvieron, que acá tocaron con guitarra eléctrica, bajo y una baterista que no sé si la miraron con atención, emocionantes. Y yo les pido que nos quedemos con esa imagen. Esas 4 chicas
tocando esos instrumentos. Es muy difícil tocar el himno. Estaba su profesor ahí con el piano, ¿no? También una imagen formidable, porque miraba en un costado, acompañaba ese trabajo, esa exposición del trabajo. Bueno, vamos las chicas, vamos las escuelas, vamos a IEDVA. Gracias. Gracias a vos, Claudia. Detalle, más detalle. Brillante. Este congreso va a tener las palabras de Marina, la presidente de IEDVA. Y llegamos. Estamos cerrando el congreso. Estaba recién pensando, hoy a la mañana pensaba, ¿qué es lo que voy a decir? ¿No? Algunas palabras de cierre. Pero después de lo que dijo Claudia voy a cambiar rotundamente. ¿Por qué? Porque lo que vi en este congreso son muchas emociones. Lo vi, sentimos lo mismo, yo lo tengo a Martín al lado, cuando pasaron todas las chicas de ceremonial y protocolo, dije, me estoy emocionando. Cuando te escuché a vos hablar con este cierre, porque estas son nuestras escuelas. Cuando nosotros decimos ponemos en el centro de nuestras escuelas tienen que mejorar, vamos a mejorar, pero nuestras escuelas son este cierre que vos bien hiciste, donde nuestros estudiantes están en el centro, donde nosotros tenemos muy buenas prácticas, que tenemos que seguir mejorando, pero tenemos muy buenas prácticas. Nos emocionamos con las chicas, nos emocionamos con JUNEP. A mí me sorprendió mucho después del primer día que muchos se acercaron, que les encantaron las palabras inaugurales, pero lo que destacaron es esto que decís vos, Javier, hablar de la Argentina. Hoy acá estuvieron reunidas el día inaugural 6 provincias. Había otras provincias sentadas, pero había 6 presidentes o referentes de asociaciones acá sentadas. La provincia de Buenos Aires, que somos acá la mayoría, quiere un país federal. Y esto es lo que vimos. Así que yo antes de hacer... Sí quiero, y lo dice en el congreso pasado y lo voy a seguir haciendo todos los congresos, quiero que pase la comisión directiva. Por favor, que se pare, suban al escenario. Porque esta comisión directiva es la que logró este congreso. Este congreso es el 3% de todo lo que ellos hacen. Yo les voy a contar un poco, pero quiero que los vean. Me van a permitir tomarme 3-4 minutos, voy a tratar de ser breve, pero quiero que los conozcan. Es muchísimo lo que hacen. No todo es casual y es mucho invisible, entonces le quiero dar visibilidad. Acá está Mavi, está Silvia, acérquense si la van conociendo. Está Mavi, está Silvia, está Marina, está Miriam, ellas están en la comisión de capacitaciones. IEDVA tiene capacitaciones cada 15 días, pero para llegar a esa capacitación, ellas se reúnen no sé cuántas veces por Zoom, porque tenemos Bahía Blanca, zona norte, zona oeste de la provincia de Buenos Aires, para organizar, para conocer a los disertantes, para ver qué es lo que van a decir. Gisela, Martín, a cargo de la comisión de sponsors. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, un paso para adelante, un grupo de WhatsApp de la comisión directiva. Una vez cada 15 días, una vez por mes, una fotito de una reunión con los sponsors. El resultado son estos sponsors que están muy contentos, que tuvimos una ronda de negocios ayer. Y quiero hacer especial también reconocimiento a Martín. Martín es el vicepresidente. Martín me secunda, es un amigo, pero también es un profesional. Yo sé que cuando yo no estoy, él está, así que gracias. Laura, nosotros tenemos muchísimos matices, realidades, diferentes escuelas en la provincia de Buenos Aires. Ella es nuestra referente de educación especial. La educación especial es muy importante. Siempre buscamos en la comisión directiva que haya diferentes referentes. Ella es la referente de educación especial. Lili y Moni son la experiencia para mí. Lili y Moni son las experiencias. No, dije la experiencia, son las que nos representan en ADIVA. Ustedes saben que IEDVA tiene oficinas y en las oficinas hay reuniones de consorcio que también hay que ir. Y eso es lo que no se ve, pero hay que luchar y hay que estar. Ahí está Lili también. Mario, son muchísimos. Mario está en todos lados. Las oficinas están lindas gracias a Mario. Hoy le dije, lo reconocí, le agradecí, porque es un montón. El primero que estaba acá, hay que poner los banners. Él siempre está dispuesto. Mati, no sé qué haríamos sin vos. Mati, en nuestro anclaje en Mar del Plata, Mati habló con Pablo, con Javier, gracias a él tenemos el congreso y hoy
todas estas instalaciones. Elena es la secretaria. Yo no sé qué haría Javier sin ese guión hecho por Elena. No sé qué haría. Y en Ariel 20, no. Sí, te lo sí, reconocí, en Elena, todos el los otro día. detalles. Todos los detalles, todos. En todos los detalles. Mariano y Connie. Mariano y Connie. ¿Dónde está Connie? No la tenemos a Connie. Bueno, Mariano y Connie, referentes de AIEPA Joven, estuvieron en las acreditaciones. Estamos haciendo una nueva web, la está haciendo Connie con, bueno, obviamente los desarrolladores, así que también están en eso. Cecilia, Ceci, ahí estás. Ceci es nuestra referente de jardines maternales, pero es la gran referente de JUNEP. Hoy hay una felicidad donde Moni también, vos siempre vas a estar acá, sí, porque el gran legado lo dejó ella de esta comisión directiva, 12 años de presidencia. Y cuando ella se emociona, a principio cuando suben acá todos los referentes a las diferentes asociaciones, bueno, esto porque fue un gran logro y Ceci tiene mucho que ver con que hoy se concrete JUNEP. Y me faltan 2 personas, Flavio. Yo lo quiero muchísimo. ¿Y Flavio qué es? Flavio es el que hizo Comenius. Ustedes ven a Comenius y está él. Día y noche es Comenius. Pero más que eso, Flavio es un gran pilar en AIEPA. Flavio es el que hace las preguntas poderosas. Eso es. Flavio es el que nos hace salir de la caja. Y bueno, y por último, Martín. Martín, yo a veces digo, todos lo conocen a Martín, pero igual no me van a quitar decir lo que le tengo que decir. Martín, todos aprendemos de Martín. Martín tiene una vocación y una pasión por lo que hace. Defiende a las escuelas como si fuese el propietario o representante legal de cada una de sus escuelas. Está en los medios, responde las 24 horas. La verdad, que AIEPA lo tenga a él. Moni siempre decía, Martín es el alma de AIEPA. Es una fortuna, es un diferencial. Así que bueno, esta es la comisión directiva. Para toda esta comisión directiva, un gran aplauso, por favor. Bueno, y agradecerle a los asesores que siempre nos acompañan, Claudia, Juan, Martín, Juan, Javier, Pablo, Gustavo, Caro, a las chicas de ceremonial y protocolo y por sobre todo lo más importante, en las escuelas la razón de ser son nuestros estudiantes, la razón de ser de AIEPA son ustedes. Gracias por acompañarnos. Este aplauso, esta energía, este espíritu es AIEPA, así que repliquen esto en sus colegios. Así que, gente, gracias por haber venido. Este es el cierre del Congreso. Chau, hasta el año que viene.